Damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido, hermano. Creo que Dios está bendiciendo su vida de una forma extraña, ¿no? Porque dice la Biblia que la forma de moverse de Dios es extraña, su obra es extraña, dice la Biblia, ¿sí? Sus planes ya fueron trazados para con nosotros y necesitamos comprenderlos. Cada día que pasa necesitamos comprender lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y no es que usted está pensando todo el día qué Dios va a hacer, sino que usted vive y por lo que tiene ya incorporado en usted, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, lo va llevando, lo va guiando, le va dando una conciencia conforme a lo que a Dios le agrada. Una conciencia es nuestra forma de pensar en forma equilibrada, clara, concisa, precisa para con Dios, ¿sí? Entonces, en esas definiciones y determinaciones que uno toma diariamente, uno ve la mano de Dios. El tema es que a veces no nos definimos ni nos determinamos por algo. Y ahí está el problema, hermano. El problema está cuando el hombre duda realmente de quién es, qué es y para qué está. Y ahí empieza el problema más grande donde el diablo empieza a trabajar de una manera muy sutil, muy subliminal. O sea, subliminal significa muy por detrás. Y a veces hasta alevosamente te muestra que está trabajando con tu vida. Y a veces hasta que la luz de Cristo te hace notar que el diablo mismo está jugando con tu vida. Alevosamente digo porque sin ningún tipo de prejuicios el diablo va a hacer lo que tiene que hacer, porque el trabajo del enemigo es ir en contra de tu vida, ir en contra de mi vida, ir en contra de la obra de Dios. Y el diablo sabe cuando no estás definido. Al diablo le gusta la gente no definida. Al diablo le gusta la gente no determinada. Al diablo le gusta la gente que anda dudando y que anda de un lado para otro, saltando y esquivando realmente lo que tiene que hacer. Al diablo le gusta esa gente, hermano. Es la pieza que él necesita para desordenar una casa, un hogar, una iglesia. Es la pieza que él necesita. Esta es la introducción de la palabra de Dios, porque ya estamos en la palabra, amén. Gloria al Señor. Para todos aquellos que nos están escuchando, el diablo necesita ese tipo de corazones, hermano. Corazones indefinidos, corazones que no le crean, corazones que vivan realmente de lo que ven sus ojos naturales. Esos corazones son los ideales para que Dios no se manifieste y el diablo sí pueda poner más duda. Los ojos naturales, hermano, los ojos naturales son los ojos que Dios no quiere que usted tenga. Dios quiere que tenga usted ojos de fe. Amén. Ojos de fe significa, Señor, yo tengo capacidades que tú pusiste en mí y que voy descubriendo a medida que te voy buscando y tú me vas haciendo apto para situaciones. Y soy apto en ti, Señor, pero quiero descubrirlo, quiero hacerlo. Entonces, me lanzo por fe en el nombre de Jesús y empiezo a caminar, perseverando hasta el fin, ¿sí? En todos los caminos. Cuando usted persevera por adentro, por afuera se le va a hacer fácil. ¿Y sabe qué? Dios necesita gente de confianza. Dios no necesita gente que no le crea, sino necesita gente que le crea, y esa gente de confianza de Dios. ¿Escuchó? La gente de confianza de Dios es la gente que le cree a Dios. En esa gente Dios puede confiar, porque sabe que el diablo no va a tener oportunidad de bajarlos de lo que creen. ¿Y a dónde va a estar esa gente? Caminando siempre con Dios y prosperando. ¿Usted quiere prosperar en todo? Como dice la Biblia, en todo. En su alma, en todo. Bueno, agárrese y no dude de lo que Dios dice para usted. Entonces ahí va a empezar a ver la mano de Dios. Ahora sí, hermanos, en el nombre de Jesús,
Le hice esta introducción, ¿por qué? Porque estamos viendo los llamados. Y los llamados que Dios realmente llama para su obra, para ser iglesia suya, para ser un pueblo santo, un pueblo de fe, un pueblo que crece, que quiere cosas grandes en Dios. Esos llamados, hermano, se conectan con otros llamados y libran batallas. De eso vamos a hablar hoy. Usted se conecta, usted está aquí en este lugar porque usted se conectó con este lugar, se conectó, nos conectamos de alguna manera. Dios hizo que nos conectemos en medio de un tiempo que Él preparó. ¿Escuchó? Dios hizo que nosotros nos conectemos. Alguien fue quizás el que le trajo aquí, o alguien que le habló, o alguien que realmente empezó de alguna manera y le llegó lo que sucedía en este lugar. Por eso usted está aquí. Amén. Esa conexión que Dios hace, hermano, a través de su Espíritu Santo, que es el único que puede conectarnos, sirve para que los dos seamos bendecidos, seamos edificados, los dos. Y los dos pongamos nuestra parte, los dos, el pueblo de Dios, el siervo, los hermanos, todos unidos, conectados, somos llamados con un propósito y en ese propósito se libran batallas. O sea que Dios te llamó aquí, a este lugar, hermano y hermana, para que tú libres una batalla. Una batalla de las tantas que tienes, de las tantas que tenemos, porque también la tengo yo, y para que los dos podamos contar las glorias de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos realmente mirar qué Dios quiere hacer con nuestro llamado. ¿Sí? Y quisiera que abra su Biblia, hermano, en Hechos, capítulo 4. Si tiene Biblia, si no lo tenemos en pantalla. Hechos, capítulo 4, versículo 27. Para ir un poquito cerrando el principio de este mensaje, hermano, acuérdese del verso de Eclesiastés que dice, mejor son dos que uno. ¿Sí? O sea, para haber una conexión tiene que haber por lo menos dos. Dos. ¿Sí? Jesús dijo, donde hay dos o tres, en mi nombre, dice, allí estoy yo, en el nombre de Él. Ahora si está uno en el nombre de Él y el otro, no hay una conexión, no hay una misma sintonía, ¿sí? Por eso a veces no se puede lograr un fin, un trabajo, un propósito con algo porque estamos en dos sintonías distintas. Uno va para un lado, el otro va para el otro y siempre buscamos que nos parezca bien a los dos para que todo salga bien. Dice, y hablando un poquito de los llamados, como Jesús fue el ungido, el llamado, y libró batallas y Él se tuvo que presentar, hermano, y Él preparó la conexión, hermano, que tenía que tener, se la preparó Dios con sus discípulos. Él, después de haber sido conectado con los discípulos, dice que Jesús iba al monte, oraba, y dice que iba en busca de sus discípulos. Dios, el Espíritu de Dios, lo conectó a Jesús con sus discípulos. Porque ellos después conectados iban a llevar el mensaje, iban a llevar el poder de Dios en sus vidas, iban a ir a arreglar realmente situaciones conectados en un mismo espíritu. Es así como se trabaja en la obra de Dios, hermano. Amén. En su casa usted tiene que estar conectado, el esposo con la esposa, en un mismo espíritu. Con sus hijos en un mismo espíritu. Cuando hay otro espíritu, hermano, cuando hay otra conexión, es imposible realmente que todo salga bien de entrada. Dios va a tener que romper, Dios va a tener que dar lo que tiene que dar en ese lugar para que salga la verdadera obra de Dios y Dios se manifieste. ¿Sí? Dice, porque en verdad, en esta ciudad estaban hablando los apóstoles ahí, los que se habían conectado con el Señor, los llamados. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Fíjese cómo se unieron, se conectaron. La Biblia dice que Herodes y Poncio Pilato se unieron, se conectaron en un mismo espíritu. Juntamente con los gentiles. Fíjese la guerra que libró Jesús el Cristo. A estos dos personajes
se les une los gentiles y los pueblos de Israel. Fíjese, contra tu santo siervo Jesús. ¿Contra quién se unieron? Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Amén. El 28 dice, para hacer, y esto es importante que usted lo tenga en claro, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedería. Fíjese que la batalla de Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel contra el ungido, contra Jesús, fue a propósito. Según este verso, Dios había preparado esa batalla de antemano. Dios había preparado esa batalla, ¿para qué? Para hacer ver que estaba en su voluntad todo lo que estaba pasando. O sea que las conexiones, cuando usted se conecta con un hermano, con una hermana, y usted está librando una batalla en Cristo, usted está orando por algo en común, usted está realmente predicando algo que realmente Dios le está dando para cierta situación que vive la iglesia, que vive una familia, que vive un hermano, que vive la sociedad, puede estar viviendo, y tenemos un mensaje también para la sociedad, hermano. Nosotros estamos conectados con Cristo. Eso está en su voluntad, pero todo eso que Dios nos ha dado es para que una batalla sea librada. ¿Escuchó? En esa batalla Dios prepara esa conexión, la cual tiene características similares, y lo que le falta a uno, el otro lo tiene. Y lo que tiene el otro, al otro le falta. O sea, cuando Dios une, hermano, une en forma sabia, en forma exigente. O sea, Dios va a poner en la batalla gente que se complementan en una batalla espiritual. Amén. O sea que aquí hay gente, hermano, que Dios llamó, que se complementa y que se tiene que complementar para librar batallas. Que todavía a usted no se le despertó todavía ese interés, esa necesidad, esa obligación interna que Dios pone en su vida, como la puso en mi vida. Eso no significa que no está eso. Eso está. Dios va a conectarte. Dios va a conectarte de una manera tremenda, hermano, para que tú libres una batalla. Quizás el día de mañana sea por la familia de fulano y pasado sea por tu familia. Pero va a ser así, hermano. ¿Por qué? Porque no nos contamos los problemas para alegrarnos ni para decir qué mal que está el hermano. No, nos contamos los problemas para orar por el hermano y para que el hermano entre en la voluntad de Dios, o la hermana entre en la voluntad de Dios, su familia entre en la voluntad de Dios y sea edificada conforme la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa conexión que Dios hizo, que solamente Él la puede sustentar, Él la puede abastecer, Él la puede llevar a la victoria, entonces nuestra mentalidad cambia con respecto a las conexiones que Dios hace. O sea, las valoramos. Valoramos el que tenemos a nuestro lado, valoramos la que tenemos a nuestro lado, valoramos todo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si no hay conexión entre el que tengo a mi lado, la que tengo a mi lado, él tiene una gran brecha para trabajar en el orden espiritual. ¿Escuchó? Entonces usted se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque está mal la conexión. Se empieza a conectar, se empieza a complicar porque el mensaje no es claro. O está escuchando un mensaje en su mismo ambiente que no le parece que es de bendición, no le parece que es útil para la obra de Dios. Y por eso, desde el aniversario hasta aquí, empezamos a hablar de los llamados. Y el verso con el cual arrancamos, que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, dice. Entonces, si todas las cosas ayudan para bien, nosotros debemos de pesar, debemos de examinar cada situación en Dios para poder perseverar en esa situación y librar la batalla con la conexión correcta. O sea, yo no me voy a llevar, para que usted me entienda, a alguien que está capacitado para evangelizar a que enseñe, porque el que enseña tiene una capacidad y el que está capacitado para evangelizar va a tener otra capacidad. ¿Me entiende?
Entonces, conforme a la necesidad, Dios va uniendo, va conectando en el Espíritu a los llamados. Amén. En Hechos 16, 1 en adelante, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, hermano, se conecta con a quien él va a llamar más tarde su hijo espiritual, Timoteo. Fíjese que Dios es el que preparó esta conexión. Y fíjese que una conexión llevó a otra y otra llevó a otra. Es como le decía al principio. Dice que llegó también a Derbe y a Listra, estaba hablando del apóstol Pablo, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y el 3 dice, Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta ahí nomás. Pablo, al ir a ese lugar, porque Dios te mueve quizás a un lugar y ahí encuentras la conexión, encuentra a Timoteo, un jovencito ya discípulo, el cual tenía testimonio entre los hermanos, y dice que lo toma como discípulo él. Más tarde lo hace hijo espiritual de él. Pero algo tremendo es que Pablo lo tomó para prepararlo para la batalla que tenía que librar. Primero que él sabía que tenía, hermano, que entrar en ambientes donde lo iban a resistir a Timoteo. O sea, él no hacía nada al azar ni a la aventura. Timoteo era hijo de padre griego, por lo tanto los judíos lo iban a rechazar. Y Pablo, como estaba predicando entre los judíos, lo fue preparando para esa batalla. ¿Y qué hizo? Dice que lo tomó y lo circuncidó. Aunque era un acto, hermano, en ese momento que no lo iba a salvar, aunque era un acto que Dios no quería realmente que sucediera en Timoteo, porque eso no lo iba a salvar a Timoteo. Sin embargo, Pablo lo hizo para que la batalla se le haga más fácil a Timoteo. Porque si no, se iba a complicar. Es más, lo iba a complicar a él. Y a veces no entendemos que para ir a un lugar a librar una batalla, la persona que llevamos tiene que estar preparada conforme a dónde va a ir. Timoteo, hermano, tuvo que ser preparado, tuvo que ser circuncidado. En la carne sí, porque la circuncisión era un pacto, hermano, para los judíos. Y Timoteo no era del todo judío, era mestizo. El padre era griego, dice. ¿Esto para quién le servía? ¿A Pablo le servía? Sí, le servía. ¿Por qué? Porque ante una oposición terrenal, él tenía una carta de presentación que era buena, que era Timoteo. Timoteo tenía que tener, o sea, los requisitos para presentarse en ese ambiente. Es como cuando tú te preparas para ir a un lugar a que te tomen en un trabajo nuevo, o quieres agarrar un buen trabajo, o quieres realmente dar una carta buena de presentación, tú te preparas. Bueno, Timoteo tenía que ser preparado. La conexión que Dios hizo de Pablo y Timoteo era para que los dos pudieran librar batallas dentro del pueblo de Israel. Y de seguro, cada vez que Pablo y Timoteo entraban en un ambiente judío, ellos rescataban a los israelitas. Aquellos que creían podían ser rescatados, pero tenían que tener esa carta de presentación. Amén. Esa es la primera conexión. El 4 dice, ahí vemos la segunda del mismo capítulo, 16:4. Y conforme pasaban por las ciudades, fíjese que ya Timoteo estaba caminando, después que lo preparó en la parte que tenía que ser preparado, empezó a caminar Timoteo con Pablo. Y dice que conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles. O sea, conforme pasaban por cada ciudad, estaban presentando lo que los apóstoles en común acuerdo tenían, todos juntos, y los presentaban ante los ancianos que estaban en Jerusalén, dice, para que los observaran. O sea, todos juntos, hermanos, en cada ciudad, chequeaban
la palabra de Dios, chequeaban todo lo que Dios había hecho, chequeaban en la conexión, chequeaban la obra de Dios. O sea, Dios te va a llevar a librar una batalla donde va a haber problemas quizás de doctrina, quizás problemas donde no estén de acuerdo con lo que tú predicas, quizás problemas con lo que tú crees. Y esto pasó, hermano, con el apóstol Pablo y Timoteo. Ellos llevaban esos acuerdos, eran chequeados. Ellos no tuvieron problema porque justamente los que a ellos le entregaban las cosas estaban de acuerdo con la doctrina, estaban de acuerdo, lo chequeaban y decían, sí, esto es de Dios. Todo lo que estamos recibiendo, esto es de Dios. Y hoy, hermano, es difícil encontrar gente que realmente te diga, sí, la verdad que lo que estás haciendo, hermano, es algo de Dios. O sea, está tan lastimada la gente, está tan, hermano, estropeado el evangelio por distintas doctrinas, por distintos hombres y mujeres que realmente han vivido como quisieron y acomodando su vida al evangelio, no el evangelio a su vida, que es difícil, hermano, que reconozcan realmente un evangelio como el de la palabra. Y es importante que nosotros valoremos el evangelio de la palabra y examinemos quién está viviendo el evangelio de la palabra, hermano, no para criticarlo, no con un espíritu crítico y destructivo, porque eso es malo delante del Señor. Aquellas personas que critican para destruir a una persona por lo que predica o por lo que realmente está, hermano, viviendo conforme a lo que entendió, eso es malo. Ahora, si la persona no está entendiendo, si la persona está equivocada, dice que con amor hay que corregirlo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén eso? Ahora, si está realmente cerrada a su forma de aprendizaje, a su forma de vida en el Evangelio, hay que dejarlo hasta que Dios le revele, le ilumine y que Dios tenga misericordia para que se vuelva su corazón a la verdad de la palabra. ¿Y qué es lo bíblico y qué no es lo bíblico? Para eso está la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para chequear lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Amén. Dice que conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Amén. En Hechos también 16, el verso 9, Pablo recibe una tercera conexión. De ciudad en ciudad ya hablamos, tuvo conexiones. La tercera conexión que recibe Pablo es a través de una visión. O sea, Dios te puede mostrar algo, Dios muestra algo, sí que muestra, hermano. Dios muestra la vida de una persona, por lo menos no quizás precisamente o exactamente como tú la quieres ver, sino como Él quiere mostrártela. Él te deja verla hasta un punto. Hasta el punto que estás preparado para ver algo, Dios te permite ver en una visión o en un sueño como vio Pablo. Dice que Pablo por la noche se le mostró a Pablo una visión. ¿Quién se la mostró? Dios se la mostró, hermano. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Había una conexión. Pablo no tenía, hermano, ni siquiera ningún dato de este hombre. No sabía quién era su familia, no sabía el nombre, el apellido, no sabía cómo vivía, no sabía nada. Pero había una conexión. Porque este que estaba pidiendo ayuda, este estaba suplicando, le fue mostrado por Dios a Pablo. Pablo estaba conectado con el Señor y el Señor le trajo la conexión por el Espíritu. ¿Escuchó? O sea que cuando usted está recibiendo algo de alguien, usted está conectado. O están pidiendo de allá, o usted está pidiendo a Dios que le muestre a dónde está la necesidad. Para hacer algo, por supuesto. No para cruzar los brazos, por supuesto que no. O sea, ¿para qué Dios quiere mostrarte algo? Para que alguien corra en ayuda. Para que alguien corra a hacer la obra de Dios. Para que alguien corra a moverse por lo que Dios quiere que nos movamos. En este caso, Pablo estaba, hermano, recibiendo una visión y la conexión él no la buscó, sino que a él lo estaban buscando en el mundo espiritual. ¿Escuchó?
Es así cuando usted de repente soñé con tal persona, pero hace tanto que no la veo, no la llamo y de pronto soñé y no. Es porque hay algo que está siendo conectado para que de alguna manera usted ore, pida confirmación y le ayude a esa persona. Amén. ¿Están entendiendo la palabra, hermano? En el nombre de Jesús. Esa era la conexión, hermano, que Dios hace. Los llamados se unen para que fielmente al Señor puedan cumplir ese llamado. Yo le quiero mostrar, hermano, un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 14, cómo el Señor preparó una persona, la conectó, se quedó pegada a esa persona y pudieron librar batallas, esperando siempre la voluntad de Dios. ¿Escuchó? Esperando siempre la voluntad de Dios. O sea, por más que usted tenga dones, por más que usted esté conectado con el Señor, por más que usted sea un hombre y una mujer que se consagre, siempre tiene que preguntar si es realmente lo que Dios quiere para lo que va a hacer. ¿Escuchó? Nunca subestime la voluntad de Dios. Por más que seamos ungidos, por más que tengamos palabra, por más que usted vea un ángel, hermano, siempre la voluntad de Dios. Por sobre todas las cosas. Y para eso, hermano, hay una preparación, la preparación del Espíritu. La preparación de que yo tengo que estar caminando con esa persona. Cuando usted dejó de caminar con una persona, escuche, usted está al lado de una persona, dejó de caminar, no sabe cómo fue el proceso tanto en usted como en el que se fue de su lado. Ya se desconectó, ya no sabe de la otra persona. Usted conoce, pero no sabe lo que Dios puede seguir haciendo con esa persona o con usted mismo. Ya cuando se juntan de nuevo, ya cuando se unen de nuevo, hay cosas que nuevamente hay que replantearlas. ¿Por qué? Porque no se sabe en qué posición realmente Dios los tiene ahora. Porque lo importante es cómo los tiene Dios ahora, no cómo lo tiene usted, ni cómo lo tengo yo, sino cómo Dios lo tiene. O sea que si alguna persona se equivocó y se fue de su lado y después volvió a su lado para que realmente Dios lo trate, evalúe realmente si la persona viene a querer arreglar esa conexión que Dios un día hizo. Entonces ahí se vuelve a hacer una obra linda en el Señor. Si no, se pierde tiempo y se desgasta tanto uno como el otro, porque están en dos propósitos distintos. Capítulo 14, hermano, de Primera de Samuel, verso 1 en adelante. Vamos a ver la vida de un hombre, príncipe de Israel. Jonatán era príncipe porque Saúl era el padre, era rey, que tenía un hombre que estaba conectado a él. Era el que le llevaba, hermano, las flechas, que le llevaba la armadura, dice. Amén. Ese hombre estaba conectado, estaba unido. Ese hombre tenía características. Yo, hermano, en este ejemplo vi varias características que lo unieron a los dos. Y donde ellos libraron una batalla y pudieron salir adelante. Estos dos hombres, que las cuales vamos a hablar, tenían características, tenían fe, tenían valor, tenían fidelidad, tenían confianza, sabían discernir lo que Dios quería y sabían que había un propósito en la experiencia que estaban viviendo. ¿Escuchó? Todas esas cosas yo vi en este ejemplo. Sabían que había un propósito en la experiencia que estaban viviendo. Y eso es importante, saber hacia dónde vamos en lo que estamos viviendo en Dios. Estos estaban seguros de que estaban yendo en Dios y querían saber si había un final de victoria o se tenían que hacer un costado o si iban a perder. Estos querían saber, pero había características entre los dos, estaban conectados, hermano, entre los dos porque el Señor realmente los había conectado. Dice
Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, el joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado, pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que estaba en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Migmas y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Hasta ahí nomás dejemos un poquito. Fíjense que había una conexión entre Jonatán y el que les llevaba la armadura, y en esa conexión había un acuerdo. El acuerdo era ir a vencer al enemigo. Los dos tenían en su corazón ir a vencer al enemigo, pero los dos no se iban a mandar por mandar. Por más que estaban capacitados, por más que tenían guerra, por más que sabían que había un Dios que los respaldaba, este quizá que dijo, el Señor obrará por nosotros, es lo que realmente puso la pausa a lo precipitado que quizás uno puede ser en algún momento. El quizás Dios obrará por nosotros, no es que le faltaba fe, no es que le faltaba guerra a Jonatán. Jonatán era un príncipe preparado para la guerra, hermano. No le faltaba nada. Ese quizá era porque estaba en ese quizás la voluntad del Señor. ¿Me escuchó? No era un quizá de duda, sino un quizá de voluntad de Dios. Y esa es la diferencia, que cuando yo dudo sin fe, que cuando estoy esperando la voluntad de Dios con fe, ahí puedo entrar en el quizá. Porque él estaba poniéndolo al Señor. Estaba diciendo, quizá el Señor. No estaba dudando. Estaba diciendo que el Señor les podía dar, pero si Él quería. Ellos estaban dispuestos, ellos habían determinado, ellos ya habían decidido ir a la guerra contra esos filisteos, hermano. Ellos estaban los dos conectados para ir a la guerra, ellos sabían a quién se iban a enfrentar, con quién se iban a enfrentar. La guerra con los filisteos de Israel fue por toda la vida. Israel enfrentó a los filisteos toda su vida en el Antiguo Testamento. Era el pueblo, hermano, enemigo de Dios. Ellos sabían quién era en ese momento su enemigo. Sin embargo, ellos esperaron la voluntad de Dios, aún conectados, aún unidos, aún siendo fieles el uno para el otro, aún guardándose las espaldas, hermano. Ellos sabían quién era el enemigo. Y qué lindo cuando uno encuentra gente que sabe quién es el enemigo. Que puede confiar, que lo puede poner atrás de uno y no te va a clavar la espada en la espalda, sino que va a clavar para el otro lado, al enemigo que viene por la espalda. No te va a clavar la espalda, sino le va a clavar al enemigo por la espalda tuya. Se van a poner espalda con espalda y van a dar uno para un lado y el otro para el otro. Qué lindo cuando uno encuentra gente así, ¿no, hermano? Para una guerra espiritual. Qué lindo cuando uno encuentra gente que está esperando la voluntad de Dios conectada. Qué lindo cuando uno encuentra gente, hermano, que realmente visualiza las victorias y lo pone al Señor. Visualiza es que ve realmente que Dios, no es que se hace una imaginación en su mente, no, sino que por fe está mirando que Dios le está dando la capacidad para poder vencer. Porque ahí hubo fe, hubo un principio de fe.
pero después había que esperar la voluntad de Dios. Hay principios de fe, uno puede dar el primer paso, no es que no tiene fe, pero aún así debe de preguntar cuál es la voluntad de Dios. Aún así, hermano, en ese paso que dio, usted tiene que preguntar si es Señor tu voluntad. Gloria a Dios, porque Dios ya lo está viendo que usted dio ese primer paso, que lo puso a Él por delante. El Señor no está limitado a salvar con muchos o salvar con pocos. Y ahí, hermano, en ese pedacito, el Señor nos está diciendo muchas cosas. El Señor te está diciendo, y el Señor me está diciendo, que los muchos o los pocos en Dios no son nada. O sea, Dios te puede dar la victoria con muchos hombres o Dios te puede dar la victoria con pocos hombres. O sea, ¿vale el número para Dios? Para Dios vale el número si están en Él. Si no están en Él, no vale el número. ¿Qué significa eso? Significa que estos dos estaban en Dios. Que si había gente, más gente con ellos, pero no estaban en Dios, estos dos no podían vencer porque la gente que no estaba con ellos conectada le iba a complicar la vida a estos dos. Pero cuando hay gente conectada en Dios, esperando la voluntad de Dios, hermano, esta palabra sirve que Dios no está, hermano, limitado para salvar con muchos o para salvar con pocos. ¿Me escuchó? Cuando hay dos, hermanos, conectados en Dios, el Señor realmente va a dar la victoria. No sirve ser muchos y desconectados para ir a una batalla. Sirve pocos y conectados. Y si somos todos mejor conectados para ir a una batalla, o sea, la división de propósitos o la división de intereses puede dar una pérdida total a todo el grupo. Por eso Dios para este año nos dio la unidad de lo que estamos por ganar como ministerio, como iglesia. Si no hay unidad como iglesia, tu batalla no va a poder ser librado, tu batalla va a ser una derrota, tu batalla va a ser realmente un fracaso. Tu batalla Dios no la va a respaldar, tu batalla va a ser realmente un fracaso, hermano, y va a seguir la misma situación. Pero si tú te unes, si tú ves que en el Espíritu te puedes unir al mensaje que estamos predicando, a lo que te estamos dando por misericordia de Dios, a lo que te estamos dando, hermano, que viene del cielo, entonces tu batalla va a ser una bendición. Porque estos estaban peleando no por ellos, no para mostrarse, mirá cómo vamos a la guerra, mirá qué hábiles que somos con la espada, mirá cómo nosotros vamos y enfrentamos a 20, somos 2 contra 20. No, estos no, hermano. Estos estaban librando una batalla contra el enemigo, contra todo el enemigo de Israel. No de ellos, de Israel, de todo el pueblo. ¿Me escuchó? Tu enemigo va a ser derrotado, pero pon primero al enemigo de toda la iglesia, hermano. Mira al enemigo que está sobre toda la iglesia y Dios va a mirar tu enemigo. ¿Escuchaste? Dios te trajo como cuerpo para que funciones unido, para que funciones unida al cuerpo. Cuando tú empiezas a buscar la solución para la iglesia en general, entonces tu batalla va a ser librada. Si no, tu batalla, hermano, no va a poder ser librada. ¿Por qué? Porque tienes que conectarte. Cuando tú te unes, estás fuerte. Cuando tú te unes, hermano, estás preparado para ir a enfrentar en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Tú estás preparado. ¿Pero por qué? Porque estás unido. ¿Y cómo se une una persona? Yo no puedo decir yo estoy unido a vos si nunca estoy. ¿Escuchó, hermano? En las batallas, porque estos dos estaban, si bien estaban orando, pero había una batalla que los cuerpos tenían que ir, no de oración solamente, los cuerpos, hermano, hay que trasladar el cuerpo, hay que ir con el cuerpo, no de la casa solamente orando, no, vamos con el cuerpo, lleve su cuerpo a la batalla.
Su cuerpo es presentado como un sacrificio vivo. Entonces sí, se puede librar la batalla en su vida. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, te está llamando a ser familia unida en Dios. Familia unida en Dios. Verso 7. Y su escudero le respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón, le dijo. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Fíjese qué tremenda fidelidad del escudero, hermano. Hermano, ¿este hombre lo conocía o no lo conocía, Jonatán? Lo conocía bien. Fíjese la confianza que le tuvo. Le dijo, haz lo que tengas en tu corazón, yo estoy con vos a tu disposición. Si vamos a morir, morimos los dos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo encontrar gente que le decía a uno así, hermano. ¿Escuchó? ¿Lo haría por un familiar usted? Quizás sí. ¿Lo haría por su hermano? ¿Lo haría por la iglesia? No lo sé. Usted lo sabrá. Yo lo sabré. Señor, no te voy a abandonar. Hasta donde tú vayas yo voy a ir, le dijo Pedro. Antes que cante el gallo, yo te voy a decir, Pedro, que vos, lo que me estás diciendo, se va a caer a tierra. No lo vas a hacer. No digas eso, Señor, yo voy a ir con vos hasta el final. No lo vas a hacer, le dijo el Señor. Y no lo hizo. ¿El Señor lo sabía? Sí que lo sabía, hermano. Por supuesto. La conexión de Dios, hermano, con Pedro era fiel, era real, era del Espíritu. Jesús estaba conectado en el Espíritu con Pedro. Pedro también. Pero había una situación que a Pedro lo iba a desconectar. Porque ya el propósito estaba determinado para desconectarlo a Pedro. Se desconectó. Haz todo lo que tengas en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Verso 8. Entonces dijo Jonatán, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos, dice. El 9. Si nos dices, espera hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen, subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Fíjese cómo pidió a Dios señal, hermano. Algunos creen que la señal no es de Dios, pero las señales sí son de Dios. La señal es avivamiento, hermano. Cuando uno pide una señal de parte de Dios, es avivamiento porque por señales el Señor también manifiesta su mover. Dice que Ágabo, el profeta Ágabo en Hechos de los Apóstoles, dice que se sacó el cinto y se lo ató, dice. Se ató un cinto, le sacó el cinto a Pablo y se ató. Dice que esa iba a ser la señal. Esa era una simbología, una señal de que Pablo iba a quedar preso. Y así quedó preso en Jerusalén. ¿Escuchó? Y no había sucedido todavía lo que sucedió, sino que se lo adelantó, de antemano se lo adelantó. ¿Por qué? Porque estaba conectado en el Espíritu. Dice, subí a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Verso 11. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. El 12. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. 13. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero lo remataba. 14. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. El 15, y ahí terminamos, y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y en todo el pueblo, aún la guarnición y los merodeadores, se estremecieron.
y la tierra tembló, fue un gran temblor. Gloria a Dios. A veces cuesta, ¿no? Merodeadores, ¿sí? Algunas palabras. Gloria al Señor. Ahí lo dije bien. Fíjese, hermano, que ellos fueron pidiendo una señal y tuvieron la victoria. Dice que en poquito espacio ellos tuvieron la victoria contra el enemigo, en poco espacio. O sea, no pidieron un campo grande, pidieron lo que había en poco espacio. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios te da la victoria con alguien conectado en el espíritu, en un ambiente chico, grande, y como esté el ambiente preparado, si Dios te da la victoria, te la va a dar. Lo importante es que estés conectado a Dios y conectado al hombre o a la mujer que está librando la batalla contigo. ¿Escuchaste, hermano? Si no estás conectado al hombre que está librando la batalla contigo, si tú, o sea, lo tienes superficialmente o ahí nomás o no lo valoras, se va a hacer más difícil, hermano. Se va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo se acercaron algunos que necesitaban de Dios. Dice que algunos se acercaban al Señor suplicándole, Señor, ten misericordia de mí. Dice que algunos se conectaban de rodillas, se conectaban humillados, se conectaban llorando, se conectaban pidiendo misericordia. Algunos se conectaban, los ciegos se conectaban, Hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaban. Le decían, cállense, cállense. Los otros gritaban más, hermano. Se seguían conectando. ¿Qué los conectaban, hermano? La voz. ¿Fueron llamados? Sí, fueron llamados. Estaban en miseria, en ruina, estaban en miseria, pero se estaban conectando, estaban pidiendo lo de Dios para sus vidas. Estos pidieron lo de Dios para sus vidas, o sea, la batalla la vamos a librar, sí, pero pidamos lo de Dios para ver si la batalla es de victoria. Para ver si Dios nos da la victoria, pidámosle a Dios, dijeron, y pidieron señal. Y es importante, hermano, dar la señal, o sea, no decir, sí, el Señor lo va a hacer. ¿Quién te dijo que el Señor lo va a hacer? A veces estamos acostumbrados, sí, el Señor lo va a hacer, quédate tranquilo. Es como una palmeadita de espalda para tranquilizar a la persona, pero al final realmente sabemos que puede suceder o no, ¿no? Pero qué bueno es, hermano, cuando nosotros metemos al Señor, decimos, vamos a orar para que la voluntad de Dios se dé y para que no te equivoques, hermano, para que realmente no llores el fracaso después. No reniegues de lo que quizás pediste mal. Pedís y pedís mal, dice, y pedís para vuestros deleites, vuestros placeres, dice un verso de la Biblia, hermano. Y a veces, o sea, nos encomendamos mal al Señor porque nos encomendamos en un camino equivocado. Nos encomendamos, dice, Señor, guíame en este camino. Al final lo elegí yo el camino, no lo eligió el Señor. Lo tomé el camino y después le pedí al Señor que me cubra. Y resulta ser que estaba lleno de víboras y serpientes el camino. ¿Me entiendes? Entonces, para evitar eso, hermano, nosotros debemos decir, Señor, unime, conectame con gente realmente que pueda librar la batalla que estoy yo hoy queriendo librar. Dios, hermano, es el mismo. Dios sigue preparando conexiones. ¿Para qué? Para llevar su obra adelante. La más clara, hermano, y ahí terminamos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Fíjese cómo Dios para una obra prepara hombres, los conecta para una obra. ¿Sí? Y no se enojan y uno deja tirado al otro porque sí, no, eso no es de Dios. Si Dios lo une, eso se tiene que arreglar siempre en Dios. Lo otro no fue de Dios, es inmaduro, es erróneo y hasta puede hacer perder a muchas personas y hacer confundir a muchas personas. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, dice. Mientras ministraban al Señor, o sea, mientras servían al Señor y ayunaban,
el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, dijo. ¿Escuchó? 2 personas. Había un grupo, pero Dios dijo separarme. En esta conexión de grupo voy a hacer yo una pareja, Bernabé y Saulo. Esa va a ser la pareja. Esa va a ser la conexión. Esa va a ser la elite que voy a mandar, que voy a equipar, que voy a hacer que vayan a librar batallas. Dice, para la obra a los que os he llamado, dice. O sea, había una obra que ellos tenían que hacer, los 2. Los otros estaban preparados, quizás sí, pero Dios fue el que conectó a Bernabé y a Saulo. ¿Escuchó? O sea, nosotros podemos ver qué bueno sería que fulano, que mengano, que sultano esté aquí en este lugar. No, pero Dios dijo no. Fulano, mengano y sultano, déjalo ahí, que sigan en su cancha jugando su partido. Acá van a jugar este partido. Y es Dios, hermano, el que conecta Bernabé y Saulo para la obra que os llamé. ¿Hay una obra? Sí que hay una obra. El verso 3, y ahí terminamos. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Escuchó? ¿Quién envía? El Espíritu Santo a través de otros hombres. ¿Sí? O sea, cuando hay una conexión que Dios prepara, no importa si esté aquí usted y el otro esté en la China o esté en la Quiaca o esté a 2 cuadras. Lo importante es que usted esté conectado en el lugar que Dios realmente preparó. Los llamados se conectan, no hay distancia para los llamados, hermano. Para los que están llamados en Dios, para librar batalla, podemos ser del sur, del norte, del este, del oeste. No hay distancia. Dios une, y cuando Dios une y dice, estos van a hacer la obra en tal lugar, es así. Usted no se va a poder escapar de esa unión que Dios hace. Usted va a querer buscar otra cosa, pero Dios le va a decir, no, si yo no te mandé a hacer otra cosa, te mandé a que hagas esa obra en ese lugar con tal y tal persona y para tal y tal cosa. Esa es la unión, la unidad, hermano. Dios trae realmente a los que van a trabajar en un mismo lugar, con una misma gente, con un mismo o un parecido corazón. O sea, por eso Pablo fue hacia los gentiles y Pedro hacia los judíos. Los 2 fueron llamados a la obra de Dios, a librar batallas, sí. Los 2 fueron conectados con el nombre de Dios, sí. Pero en diferentes culturas, en diferentes tierras. Dios es el que prepara las situaciones. Yo no busco. Las situaciones se dan, hermano. Pero tampoco me quedo quieto, porque cuando me muevo, Dios se mueve conmigo. Amén. Denle un aplauso a Cristo, en el nombre de Jesús.